La mayoría de las personas cree que el peligro llega con señales, con presentimientos, con cambios en el aire. Yo también lo creía, hasta la noche en que un hombre encapuchado entró en mi casa, apuntó un arma directamente a mi cabeza y, en lugar de disparar, se quedó congelado como si hubiera visto un fantasma. Su mano tembló, su respiración se quebró y, de pronto, murmuró con una voz que jamás olvidaré: «Señor, Helena, ¿es usted?». Esa frase, salida de la boca del hombre que había venido a matarme, fue el inicio de una verdad que destruiría mi mundo desde la raíz. Antes de continuar con esta historia real y completamente desconcertante, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Todos los días contamos nuevas historias que parecen imposibles, pero que ocurren en la vida real. Ahora sí, permíteme llevarte al inicio, mucho antes de que esa sombra armada apareciera en la oscuridad de mi dormitorio. Mi nombre es Helena Valdés. Tengo 68 años y vivo en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Mi vida, desde hace algunos años, se divide en dos épocas claramente diferentes, antes y después de la muerte de mi esposo. Durante 35 años, fui maestra de primaria en la escuela No 47, una mujer común, tranquila, querida por mis alumnos y colegas, siempre paciente, siempre procurando sembrar algo bueno en cada niño que pasaba por mi aula. Mientras tanto, mi marido, Alberto Valdés, construyó un pequeño imperio empresarial basado en importaciones, logística y propiedades. Él era el emprendedor, yo, la educadora. Dos mundos distintos que siempre lograron convivir con armonía. Alberto falleció hace 3 años, de manera repentina, por un infarto fulminante. El golpe emocional fue devastador. Después del funeral, mi vida quedó sumida en un silencio al que no estaba acostumbrada. Mis mañanas ya no tenían prisa. Mis noches, en cambio, se extendían eternas. Fue en ese periodo de duelo profundo cuando me convertí, sin buscarlo, en empresaria por herencia. Alberto había dejado todo a mi nombre: propiedades, inversiones, cuentas, la estancia familiar en San Antonio y un patrimonio total cercano a los 27 millones de euros. Nunca me interesé por el dinero, pero de pronto tuve que administrarlo, protegerlo y comprenderlo. Para una maestra jubilada, eso era un mundo completamente nuevo. Tengo una hija, Valeria, de 34 años, arquitecta talentosa, hermosa, inteligente y dueña de una ambición que siempre consideré un arma de doble filo. Nuestra relación, aunque cordial, nunca fue del todo fácil. No teníamos grandes conflictos, pero sí había una distancia emocional que ninguna de las dos sabía cómo cerrar. Ella siempre vio a su padre como un héroe y a mí como la parte aburrida de la familia. Pero aún así, después de la muerte de Alberto, intentamos mantenernos unidas. Fue hace aproximadamente 4 meses cuando Valeria me presentó a su nuevo novio, Adrián, un entrenador personal de 36 años. Alto, musculoso, educado y con una sonrisa que parecía ensayada para gustarle a todo el mundo. Lo conoció en un gimnasio de Puerto Madero. A primera vista, Adrián era el tipo de hombre que muchas mujeres jóvenes encuentran atractivo y seguro. Y debo admitirlo, su amabilidad conmigo era encantadora. Siempre dispuesto a ayudar, a cargar bolsas, a abrir puertas, a preguntar por mi salud. Parecía un buen muchacho. Parecía. Lo recibí varias veces en mi casa. Me hablaba con una mezcla de respeto y calidez que, debo confesar, me hacía sentir acompañada en una etapa de mi vida en la que la soledad dolía más que cualquier otra cosa. Nunca noté nada extraño. Nada. Al contrario, disfrutaba preparando meriendas y escuchando cómo él y Valeria planeaban viajes, proyectos o simples fines de semana fuera de la ciudad. Era como ver a mi hija ilusionada de nuevo, después de años de relaciones fallidas. Adrián, además, parecía genuinamente interesado en conocerme. Me pedía ver fotos de mi época como docente, revisaba conmigo los álbumes escolares, escuchaba mis anécdotas con atención. Me preguntaba por mis rutinas, mis horarios, mis costumbres.
Yo, ingenuamente, creía que era parte de un gesto de cariño, una forma de acercarse. Jamás imaginé que estaba recopilando información útil para algo mucho más siniestro. Con el tiempo, Adrián comenzó a frecuentar mi casa incluso cuando Valeria no estaba. Llegaba diciendo que la estaba esperando, que venía de casualidad, que le quedaba de paso. Tomábamos té, charlábamos. A veces se ofrecía a revisar detalles de seguridad de la casa para que yo estuviera más protegida. Yo lo agradecía. Nunca pensé que cada una de esas preguntas, cómo entraba la empleada, a qué hora dormía, cuántas cámaras funcionaban, qué puertas usaba más, formaban parte de un plan cuidadosamente elaborado. Valeria, por su parte, atravesaba una situación económica que yo desconocía completamente. Deudas por inversiones mal hechas, créditos rápidos que no podía pagar, proyectos arquitectónicos que no prosperaban. Pero nada de eso lo sabía yo en ese momento. Todo parecía normal. Todo parecía tranquilo. Todo parecía seguro. Hasta que una tarde, mientras tomábamos café en mi cocina, Valeria comentó casualmente que ella y Adrián se irían de viaje el próximo fin de semana. Un retiro, dijo. Un descanso, algo romántico. Le respondí con una sonrisa, deseándoles un buen viaje, sin saber que esa frase tan inocente era en realidad el primer ladrillo de una coartada cuidadosamente construida. Esa noche, al acostarme, pensé en lo afortunada que era de tener una vida relativamente pacífica pese a mis pérdidas. No sabía que ya había alguien esperando en las sombras. No sabía que un plan estaba en marcha. No sabía que la persona en quien más confiaba había permitido que un extraño decidiera el día y la hora de mi muerte. Me dormí con la tranquilidad de quien jamás imagina que está viviendo su última noche en paz. Durante las semanas siguientes, la presencia de Adrián en mi vida se volvió algo cotidiano. Él y Valeria aparecían por la casa con naturalidad, como si ya formaran parte estable de mi entorno. Yo, acostumbrada al silencio que dejó la muerte de Alberto, agradecía esa compañía. Conversábamos de todo: trabajo, salud, recuerdos, proyectos. Adrián siempre tenía una palabra amable y un interés aparentemente genuino en cada detalle de mi vida. A veces, mientras preparaba café o cortaba frutas para la merienda, lo veía observando la casa con atención. Miraba los pasillos, la ubicación de las cámaras que mi esposo había instalado años atrás, la altura de las ventanas, las puertas laterales que dan al jardín. Cuando le preguntaba si algo pasaba, él sonreía y decía: «Nada, señor. Solo veo que su casa es enorme, debe ser difícil mantener todo en orden». Esa explicación me parecía lógica. Nunca imaginé que cada mirada suya era una evaluación, una medición silenciosa de puntos débiles. «Elena», me decía a mí misma, «no seas desconfiada. El muchacho es amable, educado, atento. Después de tantas soledades, ¿qué daño puede haber en recibir afecto?». Pero la realidad, sin que yo lo supiera, era otra muy distinta. En una ocasión, mientras revisábamos mis álbumes escolares, esos que guardo como tesoros, llenos de fotografías de niños que ya deben ser adultos, Adrián parecía especialmente interesado. Yo le mostraba los dibujos, las pequeñas cartas que me escribían mis alumnos, esos mensajes llenos de amor infantil que una maestra nunca olvida. Él miraba cada foto con una atención meticulosa, casi incómoda. Me hacía preguntas que en su momento me parecieron curiosas pero inofensivas. ¿Cuántos años tenía en esa época? ¿Vivía ya en esta casa? ¿Usted siempre estuvo sola cuando Alberto viajaba por trabajo? ¿Tenía alumnos con problemas en el hogar? Yo respondía todo con la naturalidad de quien cree estar teniendo una charla agradable. Nunca imaginé que él estaba construyendo un mapa mental completo de mi pasado y mi rutina para preparar algo tan oscuro. Lo que sí recuerdo con claridad es la mirada de Valeria cada vez que Adrián me preguntaba algo personal. Ella bajaba la vista, jugueteaba con la taza o simplemente se quedaba rígida. En ese momento pensé que se debía a que le daba vergüenza que su novio fuera tan curioso. Ahora sé que esa incomodidad nacía del miedo y el remordimiento, o de la cobardía. Con el tiempo,
Adrián empezó a llegar solo a la casa. Tocaba el timbre y decía que Valeria lo había mandado a buscar una carpeta o que ella vendría más tarde. Siempre tenía una excusa que sonaba razonable. Yo no tenía motivos para desconfiar. Cada encuentro era tranquilo, amable. A veces me traía medialunas. Otras, caminaba conmigo por el jardín mientras hablábamos de cosas triviales. Esa mezcla de dulzura y vigilancia sutil, ahora lo sé, formaba parte de un método. En varias de esas visitas, Adrián hacía preguntas aparentemente casuales. ¿A qué hora suele dormir doña Elena? ¿Quién más tiene las llaves de la casa? ¿La alarma funciona siempre o a veces falla? La señora que limpia viene todos los días. Cuando viaja a la estancia, suele avisarle a alguien. Todas esas preguntas, que hoy me erizan la piel al recordarlas, yo las respondía con sinceridad. Encontraba lógico que quisiera conocer más sobre mi rutina si realmente deseaba ganarse mi confianza y la de mi hija. Esa era la imagen que él construyó cuidadosamente. Un hombre educado, atento, protector. Un día, mientras conversábamos en la terraza, Adrián se inclinó hacia mí con un gesto de afecto exagerado y dijo: «Usted es una mujer muy especial, señor. Valeria tiene suerte de tener una madre como usted». Yo sonreí halagada, las palabras que una mujer mayor, viuda y sensible quiere escuchar, pero detrás de ese elogio había un cálculo frío, una manipulación precisa para que yo nunca imaginara lo que estaba por venir. Mientras tanto, Valeria vivía un drama silencioso que yo ignoraba por completo. Deudas con bancos, créditos informales, un proyecto arquitectónico que se derrumbó porque los inversores la abandonaron, y una presión económica que crecía como un monstruo sobre sus hombros. Yo habría podido ayudarla, claro, tenía recursos suficientes, pero ella nunca me lo dijo, nunca me pidió ayuda. En cambio, eligió ocultarlo, fingir estabilidad y dejar que Adrián manejara sus decisiones. Una tarde, Valeria llegó a casa y me pidió si podía prestarle un par de documentos relacionados con la estancia familiar. Dijo que estaba ayudando a Adrián con un proyecto y que necesitaba revisarlos. Mi corazón de madre se sintió orgulloso. Pensé que mi hija finalmente estaba construyendo algo sólido, una vida estable, un futuro con un hombre que parecía respetarla. Pero esa noche, mientras yo ordenaba algunas carpetas, escuché a Valeria hablar por teléfono en voz baja desde la cocina. No entendí casi nada, solo frases sueltas. No puedo pedírselo ahora. Ya va a salir. Tengo miedo de que algo salga mal. No hables así. Cuando entré, ella cortó de inmediato y fingió que estaba viendo un catálogo. En ese momento no sospeché nada. La ansiedad la atribuí al estrés laboral. Pasaron los días. Todo parecía igual y, sin embargo, había una tensión invisible que yo no lograba identificar. Adrián seguía visitando la casa, cada vez con más frecuencia. Valeria, por el contrario, parecía más distante, más irritable, más impaciente conmigo, y entonces llegó la frase que cambiaría todo. «Mamá, este fin de semana Adrián y yo nos vamos a un retiro. 3 días. Vamos a desconectarnos». Lo dijo con una sonrisa forzada, pero yo no vi la falsedad, no vi el miedo detrás de sus ojos, no vi la culpa. Solo vi a una hija que después de años de inestabilidad emocional, parecía finalmente haber encontrado a alguien que la hacía feliz. Les deseé un lindo viaje. Esa misma noche, Elena Valdés, cerró puertas, apagó luces, tomó su medicación y se metió en la cama creyendo que tendría un sueño tranquilo. Creyendo que Valeria estaba feliz. Creyendo que Adrián era un hombre bueno. Creyendo que el mundo seguía siendo un lugar más o menos seguro. Me dormí sin saber que, en ese mismo instante, el hombre que mi hija amaba estaba preparando todo para matarme, y que la persona que yo traje al mundo no haría absolutamente nada para detenerlo. La noche del ataque fue una noche cualquiera, una de esas en las que nada parece fuera de lugar. Había cenado temprano, como siempre, y pasé un rato viendo un viejo documental que Alberto solía disfrutar. Era una costumbre que mantuve después de su muerte,
una forma de sentirlo cerca en medio del silencio de la casa. Cuando el programa terminó, apagué la televisión, revisé que la puerta principal estuviera bien cerrada, tomé mis pastillas para dormir y subí lentamente las escaleras hacia mi cuarto. El barrio estaba silencioso. Los perros de las casas vecinas no ladraban. No había gritos, no había motores encendidos a última hora. Todo parecía encajar dentro de la pacífica rutina de mis noches solitarias. Dejé el celular cargando, acomodé mis lentes en la mesa de luz y me metí en la cama con un suspiro cansado. El viaje de Valeria y Adrián debía haber comenzado ya. Me imaginé a mi hija riendo, disfrutando, relajada después de tanto estrés. Esa imagen me dio cierta calma, como si el mundo estuviera ordenado. Cerré los ojos convencida de que, al amanecer, mi día sería igual de tranquilo que todos los anteriores. Me equivoqué. No sé cuánto tiempo había pasado cuando algo me despertó. No fue un ruido fuerte. Fue un sonido leve, casi imperceptible como un roce, un empujón suave contra una superficie. Al principio pensé que era el viento golpeando una ventana mal cerrada. O quizá la madera antigua de la casa acomodándose, como lo hace siempre en las noches húmedas. Encendí la luz de la mesa de noche, pero la apagué enseguida para no desvelarme. Me di media vuelta y traté de volver a dormir. Pero el silencio que siguió no fue un silencio normal. Era demasiado profundo, demasiado rígido, como si la casa contuviera la respiración, y entonces lo escuché. Un paso, no fuerte, no rápido, un paso firme, decidido, amortiguado por alguien que sabía caminar sin hacer ruido, y sin embargo, ese mínimo sonido bastó para sacudir mi cuerpo entero con una ola de miedo. Abrí los ojos de golpe. No entendía lo que estaba pasando, pero algo dentro de mí, un instinto viejo y primitivo, comenzó a gritar en silencio. Me incorporé muy lentamente. No quise moverme demasiado. Mi corazón latía tan fuerte que temí que el extraño pudiera escucharlo desde donde estuviera. Miré hacia la puerta del dormitorio. Estaba entreabierta. Yo estaba segura de haberla cerrado antes de dormir. Un segundo sonido confirmó mi terror. El ligero crujido de la madera del pasillo. Alguien estaba ahí. Intenté alcanzar mi celular, pero la pantalla titiló sin encender. Se había apagado durante la noche. Maldije por dentro conteniendo el aliento. El cuarto, iluminado apenas por la tenue claridad de la luna que se filtraba por la cortina, parecía un escenario preparado para una pesadilla. Y fue entonces cuando sucedió. La puerta se abrió lentamente, muy lentamente, como empujada por una mano cuidadosa, una mano que sabía lo que estaba haciendo. Mi garganta se cerró. Sentí un frío súbito recorrerme la espalda. De la oscuridad del pasillo emergió una figura alta, robusta, completamente vestida de negro. Llevaba guantes, botas y una capucha que ocultaba por completo su rostro. Avanzó sin prisa, como si conociera cada centímetro de mi habitación. No dije una palabra, no podía. Él tampoco habló. Pero su respiración pesada, profunda, se convirtió en el único sonido capaz de atravesar el silencio. Cuando llegó al borde de mi cama, levantó el brazo. En su mano derecha brilló un arma negra, equipada con un silenciador que le daba un aspecto aún más mortal. «No grite», dijo con una voz baja y áspera. «Será rápido». Mi cuerpo entero tembló. No supe si abrir la boca, si suplicar, si correr. Estaba paralizada, mirando la sombra monstruosa que había venido a arrancarme la vida. Traté de enfocar su figura, de distinguir algo, pero la capucha me lo impedía. La luna, casi llena, se movió entre las nubes y dejó caer un rayo pálido de luz sobre mi rostro. Ese pequeño destello fue suficiente. Él se detuvo. Fue imperceptible al principio, un leve movimiento de su mano, una respiración que cambió ritmo. Bajó el arma apenas un centímetro, como si algo, un recuerdo, un pensamiento, una imagen, hubiera atravesado su mente sin permiso. Se inclinó un poco hacia mí. Yo, inmóvil, sentía mis latidos retumbar en mis oídos, y entonces sucedió lo imposible. El hombre retrocedió un paso abruptamente,
como si le hubieran dado una bofetada invisible. La respiración se le rompió en el pecho. La mano que sostenía la pistola empezó a temblar de forma evidente. Y de pronto, en medio de aquella tensión insoportable, abrió la boca y murmuró con una voz que no coincidía con la de un asesino. Era la voz de un joven sorprendido, confundido, casi asustado. «¿Señor Elena?», susurró como si no pudiera creer lo que veía. «¿Es usted?». Ese susurro, esa mezcla de incredulidad y miedo, me dejó más paralizada que la pistola. ¿Cómo podía un asesino armado conocer mi nombre? ¿Cómo podía hablarme como un niño que reconoce a su maestra? Mi mente, todavía atrapada en el terror, no lograba organizar las piezas. Él dio otro paso atrás. Se quitó un poco la capucha, lo suficiente para que la luz lunar iluminara sus ojos. Y entonces, en ese instante, vi algo familiar. Algo que no supe identificar al principio. Algo que no encajaba con la figura de un sicario, pero sí con recuerdos muy lejanos de mi vida como profesora. Yo no lo reconocía, pero él sí me reconocía a mí. Mis manos temblaban sobre las sábanas. Mi respiración era un jadeo involuntario y torpe. Quise hablar, pero mi garganta no respondía. El hombre, el asesino, el encapuchado, bajó la pistola por completo, como si ya no pudiera sostenerla. Parecía un niño perdido dentro del cuerpo de un adulto. «No puede ser», murmuró con los ojos vidriosos. «Señor Elena, soy yo», pero no terminó la frase. Algo en él se quebró, como si estuviera luchando contra años de odio y un único recuerdo luminoso guardado en su memoria. Yo seguía sin entender nada. Nada. Pero una certeza empezó a asomarse en mi estómago. Esa noche no era un robo. No era un accidente, no era un desconocido. Ese hombre había venido a matarme, y de algún modo también había venido de mi pasado. Yo, sin saberlo, estaba frente a alguien que había cruzado mi vida cuando ni siquiera podía imaginar que un día sería capaz de sostener un arma. Ese fue el inicio de una verdad que me rompería por dentro. Lo que ocurrió en los siguientes segundos fue tan extraño, tan imposible de procesar en medio del terror, que mi mente tardó en comprender que la realidad estaba cambiando frente a mis ojos. El hombre encapuchado, el mismo que un minuto antes apuntaba un arma a mi cabeza con la seguridad fría de un asesino profesional, ahora respiraba como si estuviera teniendo un ataque de pánico. Bajó la pistola por completo. Dio un paso más hacia atrás, como si necesitara distancia para poder mirarme bien. Y en su gesto, en sus ojos, había algo que jamás hubiera esperado ver en alguien que había irrumpido en mi habitación para matarme: vulnerabilidad. «No puede ser», repitió, con una mezcla de miedo y desconcierto. «No puede ser usted». Yo seguía sin poder moverme. Estaba sentada en la cama, con las manos apretadas contra las sábanas, temblando de pies a cabeza. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a romperme las costillas. Tenía la boca seca, la respiración entrecortada. Por más que intentara hablar, mi voz no salía. Dentro de mí solo había un pensamiento repetitivo, desesperado. ¿Por qué ese hombre sabe mi nombre? ¿Por qué me habla así? ¿Qué está viendo? El encapuchado levantó una mano temblorosa hasta su cabeza y, muy despacio, se quitó la capucha. La luz pálida que entraba desde la ventana iluminó parcialmente su rostro. Era un hombre de unos 30 y tantos años, de piel marcada, barba de varios días y una cicatriz pequeña sobre la ceja derecha. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más destacaba. Había algo increíblemente familiar en ellos, pero yo era incapaz de reconocerlo. Él respiró hondo, como quien se prepara para decir algo doloroso. «¿Señor Elena?», murmuró, con una voz que ahora sonaba mucho más joven que su cuerpo. «Soy yo, Tomás». Ese nombre cayó sobre mí como un ladrillo. Tomás. ¿Pero Tomás quién? ¿Tomás qué? No podía unir nada. Los nombres de mis alumnos, cientos de ellos, pasaron como relámpagos por mi memoria, pero ninguno encajaba con ese hombre armado frente a mí. Él notó mi confusión. Cerró los ojos, apretó la mandíbula
como si le doliera tener que aclararlo. Tomás Calderón, dijo al fin, con un hilo de voz. Tercer grado, escuela número 47, Ceño. La habitación giró. No sé si fue por el shock, el miedo o la incredulidad, pero sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. De pronto, una imagen muy antigua, borrosa por los años, se abrió paso entre mis recuerdos. Un niño pequeño, delgado, con la ropa rota, los zapatos gastados, los ojos enormes y tristes, sentado en primera fila. Un niño que siempre tenía hambre, que llegaba al aula con golpes viejos y nuevos, que se dormía sobre el pupitre por las noches en vela. Un niño que se escondía del mundo detrás de una inocencia frágil. Un niño al que yo nunca dejé de mirar con ternura. No, susurré sin darme cuenta. No puede ser. Tomás asintió lentamente. Soy yo, señor, repitió. Usted me daba de comer cuando yo no tenía nada. Usted hablaba con mi papá cuando me golpeaba. Usted me decía que yo podía ser alguien. ¿Se acuerda? Sentí una punzada en el pecho. Sí, ahora sí. Esa frase, ser alguien, la había escrito decenas de veces en sus cuadernos. Recordé su letra infantil, temblorosa, repitiendo una y otra vez, quiero ser alguien. Recordé cómo llegaba al aula con un ojo morado y me decía que se había caído. Recordé los días en que yo misma escondía meriendas para dárselas sin que los otros niños lo notaran. Recordé la mirada de miedo que tenía cada vez que escuchaba pasos pesados por el pasillo, como si temiera que su padre pudiera aparecer en cualquier momento. Y ahora, ese niño estaba aquí, convertido en un sicario, convertido en el hombre que había venido a matarme. Las lágrimas empezaron a caer de mis ojos sin que pudiera detenerlas. No solo eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de pena profunda, de impotencia, de ver cómo la vida puede destruir a un niño bueno hasta convertirlo en algo que jamás debió ser. Tomás, logré decir apenas un susurro. ¿Qué te pasó? Él tragó saliva, apartó la mirada como avergonzado. La vida, señor, respondió. La vida me pasó por encima. Tuve que aprender a defenderme como pude. Y a veces defenderme significó hacer cosas que no debería haber hecho. Miró la pistola que tenía en la mano y la guardó detrás de la cintura, como si ya no pudiera soportar verla. Me contrataron para matarla, continuó con una sinceridad que me heló. Me dieron su foto. Me dijeron que sería fácil, que usted estaba sola, que no tenía protección. Me ofrecieron 150.000 euros. Mi estómago se contrajo. Sentí náuseas, horror, incredulidad. Yo no tenía enemigos. Yo no llevaba una vida peligrosa. ¿Quién querría que yo muriera? ¿Quién? Pregunté con un hilo de voz. ¿Quién hizo esto? Tomás apretó los puños. Algo parecido al odio brilló en sus ojos, pero no contra mí, sino contra quienes lo habían usado como arma. El novio de su hija, dijo finalmente. Ese tal Adrián. El aire salió de mis pulmones como un golpe. Adrián, el hombre que sonreía en mi cocina, el que tomaba té conmigo, el que me decía señor con dulzura, el que yo veía como un buen muchacho. Ese mismo hombre había puesto precio a mi cabeza. Tomás respiró hondo antes de agregar con rabia contenida. Y su hija lo sabe. No sé si fue ella quien lo pidió o si solo aceptó. Pero está al tanto. No se sorprenda. No fue un error. Sentí que el mundo se abría bajo mis pies. Valeria, mi hija, mi niña. No podía ser cierto. No podía ser. Tomás, susurré entre lágrimas. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Él asintió sin dudar. Me contactaron juntos. Él habló, pero ella estaba ahí. Ella sabía. No parecía obligada. No parecía arrepentida. Mis manos se llevaron al rostro por instinto. El dolor emocional era tan grande que por un momento olvidé el miedo que había sentido minutos antes. Era un dolor más profundo, más filoso, más devastador que el de una pistola apuntada a la frente. Tomás dio un paso hacia mí. Ya no era un asesino. Era ese niño flaco que yo había alimentado, convertido en un hombre roto. Señor, dijo
con una voz que se quebró al final. Usted fue la única adulta que creyó en mí, la única que me trató como un ser humano. No puedo matarla, no puedo. Y allí, de pie frente a mí, con lágrimas contenidas y el arma guardada, me miró como si buscara perdón por lo que había estado a punto de hacer. Fue ese instante, ese cruce doloroso entre pasado y presente, el que cambiaría nuestras vidas para siempre. Durante unos segundos, Tomás y yo permanecimos en silencio. Él de pie, agitado, con las manos temblando después de bajar el arma. Yo todavía en la cama, inmóvil, tratando de comprender cómo mi vida había cambiado en cuestión de minutos. La revelación seguía retumbando en mi cabeza como un trueno. Mi hija sabía que iban a matarme. Su novio había contratado a un sicario. Y ese sicario era un niño que yo había protegido décadas atrás. Tenemos que hablar, logré decir con la voz rota. Tomás se pasó una mano por el rostro intentando recomponerse. Parecía tan confundido como yo. Señor, yo no puedo quedarme, susurró mirando hacia la ventana como si temiera que alguien estuviera escuchando. Si saben que fallé, vendrán por mí también, y no tardarán mucho. La urgencia en su voz era real. No era teatro, no era exageración. Era miedo puro, el miedo de quien conoce el mundo oscuro al que pertenece. Tomás, por favor. Necesito entender, dije, juntando fuerzas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? Él apretó la mandíbula, dudó unos segundos y finalmente respondió. Porque su hija y ese tipo, ese Adrián, están fuera de la ciudad. Eso me dijeron. Que hoy era el momento perfecto, que nadie vendría a molestar, que usted estaría dormida, tranquila, que yo solo tenía que entrar, hacer el trabajo y salir. Sentí una náusea profunda. Adrián lo había planificado todo. Valeria también. El viaje no era un retiro romántico, era una coartada. Yo debía amanecer muerta mientras ellos estaban lejos, con fotos y videos que demostraran que no podían saber nada. Me llevé una mano al pecho, tratando de respirar. El dolor no era físico, era algo más cruel, la traición de tu propio hijo. No puedo creerlo, dije casi sin voz. Mi hija, ¿cómo pudo? Tomás bajó la mirada. Por un momento recuperó la expresión del niño que había sido, vulnerable, asustado, con una tristeza antigua asomando en los rincones de sus ojos. Señor, yo sé lo que duele que alguien de tu sangre te quiera ver muerto, murmuró. Créame, lo sé. Mi padre se detuvo, tragó saliva. Bueno, eso no importa ahora. Importaba, pero no quise presionarlo. Él también tenía heridas que nunca habían cerrado. Respiró hondo antes de continuar. No puedo matarla, señor, no puedo. Pero tampoco puedo inventar que lo hice. Esa gente no se les miente, no lo aceptan. Si no hago el trabajo, van a venir otros. Y no van a dudar, no van a temblar como yo temblé hoy. Su sinceridad era brutal y verdadera. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté con desesperación. Tomás miró hacia la puerta, como si evaluara cada segundo que nos quedaba. Tengo que irme ya, dijo. No puedo estar aquí cuando se den cuenta de que no respondo. Si este tipo me manda mensajes y no contesto, va a sospechar. Y si sospecha, vendrá. O mandará a alguien más. Un escalofrío recorrió mi espalda. Tomás, por favor, no me dejes así. No sé qué hacer. Mis palabras salieron casi como un sollozo. Él se detuvo, me miró, y en su mirada vi un conflicto feroz, la obligación de sobrevivir contra el instinto de protegerme. Escúcheme bien, señor, dijo con un tono firme, como si quisiera dejarme algo grabado a fuego. Usted no está a salvo. No dispare, no grite. Usted sigue siendo un objetivo. Yo no hice el trabajo, y ellos lo van a querer hecho. No subestime a esa gente. Sentí un nudo en la garganta, pero lo dejé continuar. Voy a ganar tiempo, nada más. Les voy a mandar un mensaje diciendo que hubo un imprevisto, que no pude entrar, que mañana lo intento de nuevo. No sirve por mucho tiempo, pero al menos le da unas horas para pensar, para moverse.
No se quede aquí, no duerma, no confíe en nadie, ni en su hija, ni en él. Yo asentí, todavía en shock. ¿Y tú?, pregunté. Tomás respiró hondo. Sus ojos, aún con ese brillo de niño golpeado por la vida, se llenaron de determinación adulta. Voy a desaparecer por unas horas. Necesito pensar qué hago. Ellos no me están siguiendo, todavía. Pero no tardarán en preguntar. No les voy a decir que la maté sin pruebas. Si miento, me matan a mí. Si digo la verdad, la matan a usted. Esa frase me perforó el alma. Yo estaba atrapada. Él también. Tomás dio un último vistazo a la habitación, como si quisiera asegurarse de que nada quedara fuera de lugar. Después caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia mí. Su voz se suavizó. Señor, usted fue la única persona que me trató como un ser humano cuando yo era un chico. No olvido eso, nunca lo olvidé. No sé cómo, pero voy a intentar ayudarla. Solo no se quede quieta. Las lágrimas me corrían por la cara. Gracias, Tomás, dije, y mi voz sonó como la voz de todas las maestras que alguna vez quisieron salvar a un niño. No te das cuenta, pero ya me salvaste una vez esta noche. Él desvió la mirada, incómodo ante el afecto. No diga eso. No aún. No sé si podré mantenerla viva. Esto no es un juego. Y se fue. Caminó por el pasillo con pasos silenciosos, tan diferentes a los que lo habían traído hasta mi cama. Escuché la ventana del lavadero abrirse, luego cerrarse. Después, nada. La casa quedó envuelta en un silencio abrumador. Me quedé sentada en la cama, temblando, con la sensación de que cada sombra podía esconder a otro hombre, a otro matón, a otro monstruo dispuesto a terminar lo que Tomás no había hecho. El miedo era tan intenso que tuve que poner una mano sobre mi pecho para asegurarme de que mi corazón seguía latiendo. Entonces lo entendí. No podía quedarme ahí. No podía confiar en nadie. No podía fingir que nada había pasado. Y lo más doloroso de todo, tenía que enfrentar la idea de que mi propia hija había firmado mi sentencia de muerte. Esa noche no dormí. Caminé por la casa como un fantasma, con las luces apagadas, escuchando cada rincón como si esperara que alguien más apareciera entre las sombras. Hice café sin darme cuenta. Lo dejé enfriar sin probarlo. A las 6 de la mañana, con el amanecer filtrándose por la cortina, entendí que ya no podía seguir escondiéndome del mundo. Tenía que buscar respuestas. Tenía que escuchar de la boca de mi hija la verdad que Tomás me había revelado. Porque, por más doloroso que fuera, solamente Valeria podía explicarme por qué había aceptado mi muerte. Y yo necesitaba escuchar esa respuesta, aunque me destrozara. Cuando el sol empezó a filtrarse por las ventanas, yo seguía sentada en la mesa de la cocina, con los ojos enrojecidos y las manos heladas alrededor de una taza de café que no recordaba haber preparado. La noche había sido larga y cruel. No había cerrado los ojos ni un segundo. No podía. Cada sonido de la casa me hacía sobresaltarme. Cada sombra parecía esconder un peligro. Y lo peor, la traición de Valeria latía dentro de mí como una herida abierta que no paraba de sangrar. Tomás no había vuelto a comunicarse. No sabía dónde estaba, ni qué estaba haciendo, ni si seguía vivo. Lo único que tenía eran sus palabras repitiéndose una y otra vez. Su hija lo sabe, señor. Su hija estaba ahí. Quise pensar que quizás se había equivocado, que quizás Valeria no había entendido lo que Adrián planeaba, que tal vez había sido manipulada, engañada, usada. Quise, con desesperación, encontrar un resquicio de inocencia en mi hija. Pero la verdad es que yo llevaba años sintiendo que algo en ella se había endurecido. Algo se había roto, sin que yo pudiera reparar esa fisura invisible. A las 8 de la mañana, tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué su número. La llamada duró apenas 3 tonos antes de que respondiera. «¿Mamá?», dijo, con un tono normal, tal vez un poco molesto. «¿Por qué llamas tan temprano?». Su voz me atravesó. Era la misma voz que escuché el día de su graduación,
y también la misma que me gritó cuando tenía 15 años después de haber perdido un concurso escolar. Era la voz de mi hija, y sin embargo, ahora sonaba extraña. Había algo en su ritmo, algo en su respiración, algo que no sabía explicar, pero que me erizó la piel. «Hola, hija», logré decir, intentando parecer normal como si no hubiese pasado la peor noche de mi vida. «Quería saber cómo va tu viaje». Silencio. Lo suficientemente largo para resultar incómodo. «Bien», respondió al fin. «Todo bien. ¿Por qué lo preguntas?» Tragué saliva. Intenté sonar relajada. «No sé. Desperté pensando en ti. Solo quería saber si estabas bien». Hubo otro silencio, pero esta vez no era incómodo. Era tenso, casi cortante. Podía imaginar su ceño fruncido al otro lado de la línea. «Mamá, ¿está todo bien?», preguntó, pero no sonó preocupada. Sonó cautelosa. Y ese detalle, ese tono me dio un escalofrío que me recorrió por completo. Había un matiz que yo no había notado antes. Un matiz que solo entiendes cuando sabes lo que está escondido detrás de las palabras. «Todo bien», mentí. «Solo quería escuchar tu voz». Ella soltó un suspiro, uno de esos que usaba cuando yo la incomodaba. «Ya, mamá. Luego hablamos, ¿sí? Estoy ocupada». Pero antes de que colgara me atreví a preguntar: «Valeria, ¿a qué hora volverán?». Ese fue el error. Lo sentí en el mismo instante en que lo dije. La línea se congeló. Pasaron 2 segundos, 3, 4. Y entonces su voz volvió. Pero ya no era la voz de mi hija. Era la voz de alguien nervioso, alguien que calcula, alguien que teme haber sido descubierto. «¿Por qué preguntas eso?», dijo lentamente. «¿Pasó algo?». Mi corazón dio un salto. Ella no estaba sorprendida por la pregunta. Estaba a la defensiva. Era como si no supiera si yo estaba muerta o viva. Como si no supiera si Tomás había cumplido o no. Y la confirmación llegó en la siguiente frase, que ella intentó maquillar sin éxito. «Mamá, ¿estás sola?». La pregunta me atravesó como una cuchillada. No preguntó si estaba bien. No preguntó si había dormido. No preguntó nada propio de una hija preocupada. Preguntó si yo estaba sola. Sola, para que alguien pudiera entrar. Mi voz se quebró. «Sí, estoy sola», dije con un hilo de voz que intenté disimular. ¿Alguien estuvo en la casa?», preguntó ella, ya sin disimular el temblor en sus palabras. No estaba preocupada por mí, estaba preocupada por el plan. Comprender eso fue como recibir un golpe en el pecho. Ya no tenía dudas. Mi hija sabía. Ella participó. Ella esperó que esta mañana yo no respondiera el teléfono. Mi corazón se apretó con tanta fuerza que tuve que cerrar los ojos. No pasó nada. Mentí. Nada. Todo está bien. Ella no pareció convencida. Lo sentí en su respiración, acelerada, irregular. «Mamá», dijo finalmente, «no salgas hoy, ¿sí? Quédate en casa. Vamos a volver antes. No te preocupes por nada». Esa frase, «quédate en casa», fue otro puñal. Era exactamente lo que alguien diría para asegurarse de que la víctima esté donde debe estar cuando llegue quien viene a matarla. Colgué sin despedirme. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Sentí náuseas, una punzada en el estómago, un llanto contenido explotando detrás de los ojos. Era demasiado para comprender en unas horas. Demasiado dolor para una mujer que, hasta la noche anterior, creía que su hija era imperfecta, sí, pero jamás cruel. Y entonces el celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido, una nota de voz. Mi mano tembló al abrirla. La voz era la de Tomás. «Señor, escúcheme bien, le voy a explicar todo lo que me dijeron. La plata. ¿Quién habló? ¿Quién lo sabía? ¿Cómo lo planearon? Tengo que hacerlo ahora, porque no sé cuánto tiempo tengo. No me llame, no escriba nada, solo escuche». Respiró hondo y continuó con una tensión que atravesaba cada palabra. Fueron los dos. Él habló, pero ella estaba al lado. Sabía exactamente lo que estaba pidiendo. Dijo que era mejor así, que usted no sufriría y que no quedaba otra.
Yo no sé qué mierda de relación tienen, pero señor, su hija aceptó esto. Lo aceptó. No me mienta a mí, ni se mienta a usted. Ellos no iban a arrepentirse. Yo ya estaba llorando. Voy a desaparecer un tiempo, agregó él. No confíe en nadie. Y señor, perdóneme. Yo no quería decirle esto así, pero usted merece saber la verdad. El audio terminó. Mis manos estaban frías, mis dedos entumecidos. Sentí que mi alma se desprendía de mi cuerpo. Tomé mis llaves, me puse un abrigo y salí de la casa sin saber exactamente a dónde ir. Pero sí sabía una cosa. Necesitaba escuchar la verdad directamente de Valeria. Necesitaba verla a los ojos. Necesitaba entender cómo una hija puede desear la muerte de su madre. La cité en un café discreto, lejos de mi casa, lejos de todo. Ella aceptó sin sospechar nada. Cuando llegó, se sentó frente a mí con una sonrisa tensa. Yo la miré durante varios segundos, analizando cada gesto, cada matiz. Finalmente, con una calma que no sabía de dónde había salido, pregunté: «Valeria, ¿tú querías que yo muriera?» Su gesto se quebró. Se puso blanca, tartamudeó, negó, inventó, se contradijo, se alteró, se desesperó, hasta que en un estallido de rabia infantil gritó: «Tú nunca me diste nada. Siempre estuviste más pendiente de esas porquerías de alumnos que de mí». Esa frase fue mi confirmación final. Ya no había duda, ya no había retorno. Me levanté, la dejé gritando en la mesa y caminé hacia la calle con una decisión que jamás pensé que tendría. Iba a denunciar a mi propia hija. Y esta vez nadie me iba a detener. Salí del café con las piernas temblando, pero con una decisión tan firme que casi me sorprendía a mí misma. Era extraño. Por dentro estaba destrozada, pero al mismo tiempo sentía una claridad absoluta, una serenidad terrible que solo aparece cuando ya no tienes nada que perder. Caminé por la vereda sin mirar atrás, escuchando todavía los gritos histéricos de Valeria dentro del local, pero sin detenerme ni un instante. Tenía miedo, sí, pero había algo más fuerte que el miedo. La certeza de que si no actuaba ahora, mi vida terminaría en cualquier momento. Y no por un desconocido, sino por mi propia hija. Tomé un taxi y me dirigí a la comisaría más cercana. El trayecto fue silencioso. El conductor intentó iniciar una conversación sobre el clima, pero yo solo asentía sin prestar atención. Sentía que cada segundo contaba. Cada minuto de indecisión podía significar que Adrián o alguno de sus contactos decidiera retomar el plan. Yo ya no podía dormir en mi casa, ni confiar en mi rutina, ni siquiera caminar sola por la calle sin mirar constantemente hacia atrás. Pero antes de vivir con miedo, prefería enfrentar la verdad de frente. Entré a la comisaría con el corazón latiendo fuerte, como si fuera a romperme el pecho. Había policías tomando declaraciones, otros detrás de escritorios, un ambiente de burocracia y cansancio. Me acerqué a la ventanilla y dije, con la voz más estable que pude reunir: «Quiero denunciar un intento de homicidio». El oficial levantó la cabeza sorprendido. Me miró con detenimiento, como si evaluara si yo estaba en shock, confundida o mintiendo. Me pidió que esperara unos minutos y finalmente me condujo a una oficina pequeña, donde otro agente tomó asiento frente a mí. «Cuénteme qué ocurrió», dijo, tomando una lapicera. Tomé aire. Cerré los ojos un instante, ordenando mis pensamientos, y entonces solté todo, absolutamente todo. Le conté sobre el hombre encapuchado, sobre la pistola, sobre la revelación de que él fue mi alumno. Le conté de Adrián, de Valeria, de la propuesta de dinero, de cada palabra que Tomás me había dicho. Relaté la llamada de mi hija, su tono extraño, su pregunta obsesiva sobre si yo estaba sola. Relaté el audio de Tomás, palabra por palabra, intentando no quebrarme. A medida que hablaba, el agente dejó de escribir un momento y me observó con una mezcla de gravedad y sorpresa. Había visto casos terribles, eso se notaba en sus ojos, pero quizás nunca algo tan íntimo, tan perverso,
tan devastador como una hija acordando el asesinato de su propia madre. Cuando terminé, mis manos estaban sudadas, mis dedos helados, mi garganta reseca. El silencio en la sala se volvió pesado. El agente respiró hondo y dijo: «Vamos a necesitar pruebas». Saqué el teléfono de mi bolso. Le mostré el audio de Tomás, los mensajes, los registros de llamadas. Él escuchó cada segundo del audio con atención absoluta, anotando nombres, fechas, detalles. Luego me pidió autorización para copiar los archivos y firmé los formularios con una mezcla de alivio y angustia. «¿Puede describir al hombre?», preguntó. Asentí. «Sí, pero también tengo algo más», dije con un temblor. «Él se llama Tomás Calderón. Tiene 30 y pico. Dijo que iba a desaparecer un tiempo, pero él me salvó la vida. Y está en peligro. Si lo encuentran antes que ustedes, lo van a matar». El oficial intercambió una mirada con otro compañero. No me dijo nada, pero entendí que ya estaban tomando el caso en serio. Los siguientes pasos fueron rápidos. Me trasladaron a otra oficina. Tomaron mi declaración formal, grabada, firmada. Después un inspector, de unos 50 años, rostro severo y actitud eficiente, se sentó frente a mí. «Señora Valdés, con la información que proporcionó, podemos iniciar una investigación preliminar por tentativa de homicidio, asociación ilícita y conspiración. Pero necesito hacerle una recomendación muy seria», dijo, mirándome directo a los ojos. «No regrese a su casa». El impacto de esas palabras me sacudió. Era mi hogar, mi refugio, el lugar donde había vivido con mi esposo, donde había criado a mi hija, donde había pasado mis últimos 30 años. Pero en ese momento comprendí que esa casa ya no era un refugio, era una trampa. «¿Dónde voy a quedarme?», pregunté con un hilo de voz. «¿Tiene algún familiar? ¿Algún amigo de confianza?». Pensé en mi hermana, pero estaba enferma. Pensé en algunas colegas de la escuela, pero no quería involucrarlas. Finalmente recordé a una vecina de la que había sido muy cercana hacía años. Llamé desde la oficina del inspector y ella me recibió sin hacer preguntas. Cuando salí de la comisaría, ya con un número de expediente, copias de mi denuncia y la sensación de estar empezando una guerra contra mi propia sangre, los policías comenzaron su trabajo. No hicieron operativos espectaculares, no hubo persecuciones cinematográficas. Fue todo silencioso, metódico, lento. La burocracia mezclada con profesionalismo. Esa noche dormí por primera vez fuera de mi casa, en el sofá de la casa de mi vecina, con las manos aún temblando. El miedo seguía ahí, agazapado, pero ahora había algo que antes no tenía. Una red institucional que podía protegerme. No era perfecta, claro, pero era mejor que estar sola. A la mañana siguiente la policía me llamó. Me informaron que habían logrado localizar a Tomás. Él mismo se había entregado. Fui a la comisaría para ampliar mi declaración, y allí lo vi desde lejos, esposado, flaco, agotado, con el rostro perdido entre culpa y alivio. No pude acercarme, pero él me vio. Apenas levantó la mirada, y en ese segundo comprendí que lo había hecho por mí. No por miedo, no por estrategia. Había decidido contar la verdad por la única persona que alguna vez lo trató con dignidad. Su testimonio cambió todo. La versión que había dado era coherente, detallada, consistente con las pruebas digitales. Los policías, al principio escépticos, ahora estaban moviéndose con rapidez. Analizaron su teléfono, encontraron registros, contactos, nombres vinculados a Adrián. El rompecabezas empezaba a unirse. 3 días después, la policía detuvo a Adrián en un gimnasio donde trabajaba con normalidad, como si no hubiera planeado un asesinato. No opuso resistencia, pero su mirada estaba cargada de odio, como si ya supiera que todo se había derrumbado. Cuando escuché la noticia por teléfono, sentí una mezcla rara de alivio y terror. Alivio porque él ya no podía venir por mí. Terror por lo que vendría después. 2 días más tarde, Valeria intentó huir. Tomó un bus al interior del país usando un nombre falso,
pero la policía ya tenía una alerta activa y la encontraron en un pueblo a 3 horas de la ciudad. Su arresto fue discreto, casi silencioso, pero para mí fue como si se derrumbara el cielo. Mi hija, mi propia hija, esposada, escoltada por agentes mirando al piso como una desconocida. Cuando me lo informaron, no supe si llorar, gritar o quedarme en silencio. Me quedé quieta, respirando lentamente, intentando asimilar que esa era la consecuencia inevitable de todo lo que había descubierto. Ella no me llamó, no pidió verme, no pidió explicaciones. Y yo tampoco tenía fuerzas para hablarle. Las siguientes semanas fueron un torbellino de trámites, declaraciones adicionales, visitas a la fiscalía, análisis de teléfonos, cotejos de audios, informes psicológicos, reconstrucciones de hechos, todo a un ritmo lento pero firme. Yo asistía a las audiencias preliminares con el corazón partido, viendo a Adrián sentado con expresión desafiante y a Valeria mirando el piso sin una sola lágrima. Los fiscales se movían con cautela, pero la evidencia era contundente. Tomás colaboró completamente. Contó fechas, reuniones, montos, nombres, frases exactas. Su testimonio, combinado con el audio que me había enviado, cerró cada grieta del caso. Los abogados defensores intentaron desacreditarlo por su pasado delictivo, pero la fiscalía fue clara. Un hombre puede estar roto, pero aún así decir la verdad. Yo, por mi parte, seguía viviendo con mi vecina, llevando la vida más discreta posible, temiendo que algún conocido de Adrián intentara terminar el trabajo. Pero la policía, por primera vez en mucho tiempo, estaba de mi lado. Finalmente, cuando me llamaron para notificarme que los dos estaban formalmente imputados y que el juicio estaba en marcha, sentí que por fin podía respirar un poco. No era libertad ni tranquilidad verdadera, pero era un pequeño paso hacia la justicia. Lo que vino después sería aún más duro. Pero yo ya había sobrevivido a lo peor, y aunque estaba rota, aunque mi alma llevaba heridas profundas, había tomado la decisión que toda madre teme: denunciar a su propia hija para salvar su propia vida. Y ahora el sistema estaba haciendo su parte. El juicio no comenzó de inmediato. Pasaron meses enteros entre audiencias preliminares, revisiones de pruebas, evaluaciones psiquiátricas y trámites interminables que parecían multiplicarse como si la justicia estuviera hecha para cansar a los que sufren. Yo iba a cada instancia con el estómago apretado, sintiendo que una parte de mí moría un poco más cada vez que tenía que repetir, frente a extraños, que mi propia hija había aceptado mi muerte. Era una humillación emocional profunda, una herida que no dejaba de sangrar. Los fiscales insistían en que mi presencia era importante, que mi testimonio y mi constancia serían determinantes para la condena. Yo lo sabía, pero cada vez que veía a Valeria entrar escoltada por agentes con el uniforme beige de detención preventiva, mi corazón se rompía un poco más. Ella no me miraba. Nunca. Mantenía la vista fija en el piso, como si yo no existiera. O tal vez, como si yo fuera una amenaza, una presencia que le recordaba cada decisión equivocada que había tomado. Por más que buscara en esos encuentros fríos un rastro del cariño que alguna vez nos unió, no encontraba nada. Era como si mi hija hubiera sido reemplazada por un cascarón vacío. Adrián, en cambio, siempre me miraba, con odio, con desprecio, como si yo, una mujer de 68 años, frágil, hubiera destruido su vida. Su mirada era venenosa, una invitación silenciosa al miedo, pero después de todo lo que había pasado, yo ya no temblaba frente a él. Había sobrevivido a la noche más oscura de mi vida. Nada de lo que él hiciera podría intimidarme ahora. Varios policías estaban siempre presentes durante las audiencias, y el juez mismo había ordenado estrictas medidas de seguridad debido al perfil de Adrián y a los contactos que tenía en el submundo. Era evidente que este hombre no era un simple entrenador de gimnasio, sino alguien hábil para moverse en círculos peligrosos. El proceso judicial avanzó lentamente, pero cada día que pasaba fortalecía la certeza
de que la justicia estaba del lado correcto. Los audios, los mensajes, la declaración de Tomás, mis testimonios y las inconsistencias en las explicaciones de Valeria y Adrián formaron una red sólida. Los abogados defensores intentaron alegar manipulación, coerción, inestabilidad emocional, pero ninguna teoría lograba sostenerse frente a los hechos. El juez era un hombre serio, de pocas palabras, pero su mirada fría dejaba claro que no toleraría excusas baratas. Finalmente, después de 5 meses de trámites, el juicio comenzó. El tribunal estaba lleno. Periodistas, curiosos, estudiantes de derecho, policías y, por supuesto, yo sentada detrás de la fiscalía con las manos entrelazadas. Tomás también estaba allí, bajo custodia, porque aunque colaboraba, seguía teniendo cuentas pendientes con la justicia. Lo vi entrar con el uniforme del penal, demacrado, pero con la mirada más limpia que la última vez. Me dedicó un gesto leve con la cabeza, como un saludo silencioso. Yo respondí con un apretón de labios, porque sabía que él estaba arriesgando su vida al testificar. Cuando llegó su turno de declarar, el silencio cayó sobre la sala como un manto espeso. Tomás relató la historia sin adornos, sin lágrimas, sin dramatismos. Explicó cómo lo contactaron, cómo le ofrecieron el pago, cómo vio a Valeria presente en la reunión, cómo ella no solo no se opuso, sino que dio instrucciones claras sobre la casa, los horarios, las rutinas. Cada palabra era una daga. Yo las escuchaba con el corazón desgarrado, porque aunque ya sabía la verdad, oírla en voz alta era como revivir la noche una y otra vez. Valeria lloró durante aquella parte del juicio. Lloró de rabia, de vergüenza, de impotencia, pero no lloró por mí. No buscó mi mirada en ningún momento. Adrián, en cambio, se mantuvo firme, como si todo fuera una injusticia absurda orquestada en su contra. Su actitud arrogante no ayudó en absoluto a su defensa. Tras semanas de testimonios, análisis de pruebas y alegatos finales, el tribunal dictó sentencia. Recuerdo el momento exacto. El juez leyó los cargos uno por uno, con una solemnidad casi ritual. Adrián fue condenado a varios años de prisión por tentativa de homicidio, asociación ilícita y conspiración agravada. No fueron décadas, porque la ley rara vez castiga como el corazón desea, pero sí fueron suficientes para asegurar que yo estaría a salvo de él durante mucho tiempo. Cuando escuchó su sentencia, Adrián apretó los dientes, miró al juez con desprecio y luego giró la cabeza hacia mí con un gesto que pretendía intimidar. Pero yo ya no era la mujer asustada de aquella noche. Lo miré fijamente, con una calma que ninguna palabra suya podría quebrar. Se lo llevaron esposado, todavía lanzando insultos apenas audibles, pero ya sin poder hacerme daño. La sentencia de Valeria llegó unos minutos después. Mi hija, mi niña, recibió una condena menor por complicidad y participación en la planificación, pero aún así significativa. No lloró, no gritó, no protestó. Solo se quedó inmóvil, mirando un punto fijo en la mesa, como si todo lo que estaba pasando fuera una escena distante que no le pertenecía. La vi levantarse cuando la escoltaron fuera de la sala, y ese fue el último instante en que tuve la oportunidad de hablarle. No lo hice, no podía. Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Los meses siguientes fueron un proceso lento de reconstrucción. No tenía casa, porque no soportaba volver a dormir en la habitación donde casi muero. La vendí, con un dolor profundo porque era el lugar donde había compartido mi vida con Alberto, mi esposo. Pero comprendí que aferrarme a ese hogar sería aferrarme a un trauma. Compré un departamento pequeño en un edificio tranquilo, lejos de Palermo, lejos de las calles que conocía de memoria. Era un espacio modesto, luminoso, silencioso. Me sentí extraña al principio, como si estuviera invadiendo la vida de otra persona, pero poco a poco empecé a acostumbrarme. También empecé terapia. Sabía que sola no iba a poder atravesar todo lo que había vivido. Las noches seguían siendo difíciles. Había días en que me despertaba sobresaltada,
con la imagen del encapuchado entrando en mi habitación repitiéndose una y otra vez. Otros días sentía rabia hacia Valeria, otros una tristeza tan profunda que apenas podía levantarme de la cama. Pero la terapia me dio herramientas para procesar ese torbellino emocional, para entender que no era culpable, que no fallé como madre, que la decisión de Valeria no era un reflejo de mi amor, sino de sus propios vacíos. Tomás entró en un programa de protección. Declarar contra Adrián lo puso en peligro inmediato, así que la fiscalía gestionó su reubicación y asistencia psicológica. Yo no podía verlo libremente, pero mantuvimos contacto a través de cartas supervisadas. En una de ellas, él me confesó que siempre había querido estudiar algo, aunque nunca supo qué. Yo decidí ayudarlo. Financié sus estudios básicos para que pudiera terminar la escuela dentro del programa. No era caridad. Era la continuidad natural del vínculo que comenzó cuando él tenía 8 años y escribía en sus cuadernos que quería ser alguien. Un día, acomodando cajas en mi nuevo apartamento, encontré un cuaderno viejo que había guardado de mis años como maestra. Entre las páginas manchadas por el tiempo, descubrí una redacción de Tomás, escrita con su letra infantil. Cuando yo sea grande, quiero ser una persona buena. Me quedé mirándola largo rato, con lágrimas descendiendo por mis mejillas. Era irónico. Él había intentado matarme, sí, pero también me había salvado. En su interior, la semilla de bondad que planté cuando era un niño todavía seguía viva. Cerré el cuaderno con cuidado y lo apoyé sobre la mesa. Respiré hondo. Todavía estamos a tiempo, susurré, sin saber si se lo estaba diciendo a él, a mí misma, o al recuerdo de la niña que un día fue mi hija. Porque la vida, incluso después del horror, a veces ofrece una segunda oportunidad. Y yo, a mis 68 años, estaba aprendiendo a caminarla de nuevo.